Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a esto que es Energía Argentina, El Debate, cuarta temporada. A ver, hoy vamos a hablar del futuro, vaya propuesta, de lo que algunos especialistas identifican como la energía de Dios. Quizá porque se produce con un insumo que está presente en todo el universo. Vamos a concentrarnos esta noche en el hidrógeno, porque vos lo pediste y porque es un capítulo clave de nuestra transición energética. A ver, Argentina posee excelentes condiciones naturales para la generación de hidrógeno. La idea conquista a científicos y políticos que quieren comprometerse con el cuidado del planeta, y eso está muy bien. Y en esto hay que decir que Argentina no se queda atrás. YPF, el CONICET y más de 30 compañías ya están trabajando juntos en el plan H2AR. Ya te vamos a contar de qué se trata. Pero también hay posibles inversores mirando con lupa lo que para algunos es todavía una fantasía, pero para otros puede representar un negocio multimillonario y que está a la vuelta de la esquina nomás, Vamos a despejar todas las dudas sobre nuestra capacidad productiva y tecnológica con los especialistas. Hoy nos visita el ingeniero Leonardo Iannuzzi y nos vamos a informar con el gestor de proyectos energéticos Martín Guglielmone. Así comienza Energía Argentina, El Debate. Vamos. Y ya está el tema planteado. A ver, ¿qué rol puede llegar a jugar el hidrógeno en el futuro energético de nuestro país? Es lo que te vamos a explicar con los especialistas durante esta noche del domingo. Acordate que nos encanta que nos comuniquemos. Este ida y vuelta que es fundamental. Tenemos nuestro WhatsApp 11 31 22 4168 o nuestro Instagram @energiaargentina.eldebate. Auspicia este programa ProPymes, la cadena de valor del Grupo Techin. Grupo Techin creó ProPymes, el programa que acompaña la mejora en la competitividad de las pymes, clientes y proveedoras. ProPymes, el compromiso de Techin con su cadena de valor. Como siempre, el gusto de saludar a nuestros especialistas, nuestros panelistas, nuestros expertos. Gledys Candelaresi, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, ingeniero Sureda, ¿cómo está? ¿Todo bien? Buenas noches. Bueno, señor Carlos Seguía. ¿Cómo estás? Hoy voy a aprender más que nunca. Sí, Hoy voy a aprender. Vamos a aprender más que nunca, vos y yo. Bueno, les agradecemos también a Pan American Energy, energía responsable. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Bueno, ¿y vos sabías que el hidrógeno puede ser una muy buena alternativa de energía limpia? Como cada programa, vamos a hacer con Gledys, en principio, una apreciación global con placas que hemos preparado y posteriormente comenzaremos a debatir. Pero la primera pregunta cae de maduro, Gledys. ¿Qué es el hidrógeno? Bueno, es difícil responderlo así de una manera lineal taxativa cuando además hay especialistas en el estudio en mejores condiciones que yo para responderlo. Pero, digamos, nosotros nos vamos a referir a un combustible que es, como vos dijiste, un combustible limpio, que tiene posibilidades de ser limpio según las formas de producción. Pero cuando hablamos de hidrógeno, vos decías de la energía de Dios, se lo llama así, se lo llama el combustible de las estrellas, pero también significa hablar del futuro, pero un futuro no muy lejano, porque
porque hay proyectos o por lo menos propuestas muy ambiciosas de otros países, podemos ver qué pasa en Argentina, al 2030. Y eso es un horizonte bastante cercano. Ahora no más. Ahora no más. Y que el gobierno argentino también empezó o incluyó en su agenda el tema por lo menos como un tema de discusión. O sea que lo estamos de considerando debate. nosotros. Porque para mucha gente, Sí, creo sí, yo, sí. se le presenta el hidrógeno hoy por primera vez como esta alternativa. No, ahí se está considerando, a ver, si nosotros pensamos en el hidrógeno, tenemos que pensar en la actualidad y en el futuro. Claro. Hoy se produce como un insumo industrial, lo que se conoce como hidrógeno gris, porque hablar de hidrógeno también es hablar de los colores. Ajá. Entonces, el hidrógeno gris que se produce a partir del gas natural. Bien, mirá este Pero disparador. es contaminante. Ilusión o gran negocio, que le dice. Exactamente, ilusión o gran negocio. Yo digo, si nosotros pensamos que, por ejemplo, Estados Unidos, China, Europa, Corea y Japón, ese núcleo de naciones, están proyectando para el 2030 que van a tener una cantidad de autos propulsados a hidrógeno. Ya te digo que es un gran negocio, entonces. Reemplazado. No es una ilusión. Nafta. Y eso implica una demanda anual de 710.000 toneladas de hidrógeno para abastecer. Y ese núcleo de países puede producir el 40%. El 60% restante, ¿quién lo va a producir? Argentina, por ejemplo. Bueno, ahí se abre la alternativa de eventuales proyectos de producción con miras a la exportación. Bien. Pero volvemos a los colores. Hidrógeno gris que se produce a partir del gas natural. Vos decías, está en todo el universo, la molécula, pero hay que separarlo de los otros componentes químicos con los que está asociado. Eso implica un procedimiento, una tecnología que tiene su costo y el resultado, en el caso del hidrógeno gris producido a partir del gas natural, es un hidrógeno que puede contaminar, usado como combustible o como cuando se libera la energía, contamina, emite carbono. Así que eso no serviría para tener una matriz más limpia. Bien. El hidrógeno azul puede ser la gran alternativa quizás de la Argentina, que tiene en principio gas suficiente o gas sobrante si se puede explotar el shale de Vaca Muerta. ¿Por qué? Porque es el mismo hidrógeno, se produce a partir del gas, pero se le añade un procedimiento, una tecnología de captura de carbono que hace que ese hidrógeno, cuando se usa como combustible, es limpio. Lo que emite es vapor y no carbono. Ahí tenemos una Entonces ventaja. acá tenemos ya una variante interesante. Y la joya para preservar el planeta es el hidrógeno verde, porque que se produce a partir de energía renovable. Entonces ahí sí cerras un círculo virtuoso. ¿Por qué? Porque el hidrógeno usado como combustible no contamina, y si vos lo producís, lo fabricás utilizando energía renovable, por ejemplo, paneles solares o molinos eólicos, para poder generar electricidad que se utiliza después en el proceso de producción del hidrógeno, estás en 10 puntos porque ahí no hay contaminación en ninguna fase del proceso. Es muy interesante. ¿Cuán cerca estamos nosotros del hidrógeno verde? Nosotros ahora estamos tan cerca y tan lejos de estas alternativas según la magnitud de las inversiones que se puedan realizar en Argentina para desarrollar proyectos de esta envergadura. O sea que el hidrógeno tiene ventajas y algunas desventajas. Si vamos a las ventajas, bueno, disponibilidad de recursos porque es fácil, está en la naturaleza, la cuestión es usar la tecnología para separarlo. Es no contaminante, por lo que explicamos recién, es verde. Hay capacidad de almacenarlo. A diferencia de hoy, la energía que se produce a través de las formas renovables como solar o como eólico, ¿no? Que cuando hay viento, cuando hay sol, se genera, pero si no, no es intermitente y además todavía no está desarrollada la tecnología para almacenar. Es más fácil el almacenamiento. ¿Y por qué ponemos hub exportador? Porque en el caso de Argentina se podría producir para consumo interno, pero básicamente para exportar. Y acá te voy a contar algo. Decíamos que se está incorporando a la agenda del gobierno. Vos mencionabas a ITEC y al CONICET, a YPF y al CONICET, que han formado un consorcio para el desarrollo del hidrógeno. Yo te cuento algo. Bueno, Alberto Fernández lo ha incluido en sus discursos como una promesa de política energética e industrial. Cuando volvió de una gira europea, Gustavo Vélez, que es el secretario de Asuntos Estratégicos, volvió encantado y enamorado
con el tema del hidrógeno porque se dio cuenta que tiene una presencia contundente en toda la agenda europea. Ajá. Y que nosotros teníamos la capacidad de producirlo. Exactamente. En ARSA, por ejemplo, hace poco contrató un especialista para que le informe acerca de esto. Y hay un importante empresario australiano del acero que se tomó su avión privado, se reunió con Alberto Fernández para venderle la posibilidad de un megaproyecto de producción de hidrógeno en la Argentina. Alberto Fernández lo remitió a la provincia de Río Negro para que explore las chances de este proyecto. Pero ojo, acá vamos a alguna de las desventajas. Actualmente es caro como combustible. Sí. Requiere grandes inversiones y te doy una pauta. A propósito de empresario australiano, Australia tiene un proyecto que es el más grande y uno de los más avanzados del mundo para producir hidrógeno equivalente a 26 gigas, es equivalente casi a toda la electricidad que consume Argentina en un día de mucho calor. Wow. Son inversiones por escala. Acá se podría empezar con una inversión de 2 o 3 mil millones de dólares para producir 2 gigas, por ejemplo. Para empezar a probar. Pero estamos hablando de mucha plata. Hay que preguntarnos si compite con otras iniciativas de Argentina como Vaca Muerta o con el desarrollo del litio, que quizás los especialistas en el programa nos puedan responder. Lo primero que se me ocurre es, bueno, bienvenido sea, porque tenemos más alternativas. O alguien te puede decir, hay más alternativas, pero acá te cierro con la cuestión de siempre. Bien. Y las regulaciones, porque hay una ley del año 2006 de promoción del hidrógeno, dando ventajas impositivas a quienes desarrollen. Pero eso alcanza, bueno, yo te digo que hoy no alcanza para desarrollar proyectos gigantes de esa magnitud. ¿Qué quiere un inversor? Lo que quieren casi todos los que están esperando la ley de promoción de inversiones en hidrocarburos. La facilidad para girar divisas, que si entran dólares se los puedan Seguridad llevar. jurídica. Exactamente. Bueno, todo eso todavía está en pañales, pero sigue siendo otra de las grandes posibilidades del despegue argentino. Muchas gracias, Cledis, por este excelente resumen. Presentación oficial entonces en nuestro programa del hidrógeno con toda la información, ventajas y desventajas. Gracias a la provincia de Neuquén por acompañarnos en Energía Argentina. Sigamos avanzando juntos. Neuquén Provincia. Juntos podemos más. Y es momento ahora de darle la bienvenida al ingeniero Leonardo Iannuzzi, especialista en sostenibilidad y tiene un máster en energías renovables, consultor en movilidad eléctrica con énfasis en tecnologías de hidrógeno. Leonardo, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí en nuestro programa. Bueno, recién hablábamos del presidente Alberto Fernández. Él cerró el foro denominado Hacia una Estrategia Nacional Hidrógeno 2030, describiendo el potencial del país. Por eso, la primera pregunta, Leonardo, es ¿cómo crees que va a estar Argentina liderando, si se quiere, la posibilidad de que el hidrógeno sea esta energía limpia que estamos necesitando? Bien, Guillermo, muchas gracias por la invitación al programa. Argentina tiene enormes posibilidades y enormes oportunidades de aprovechar sus recursos naturales. No solamente el recurso natural de gas natural, de Vaca Muerta, sino también la energía renovable de fuentes renovables para producir hidrógeno y para producir los derivados del hidrógeno que son considerados también, además como el hidrógeno verde, sino productos e insumos industriales verdes también, o renovables. O sea, estamos muy bien aspectados desde la teoría, ahora hay que pasar a la práctica. Abro ya a nuestro panel. Señores, Carlos. No, la primera pregunta es, cada vez que hablamos de otro tipo de energías, lo que me preocupa es, ¿deberíamos entonces trabajar inmediatamente sobre Vaca Muerta? Digo, para que en algún momento estas energías no nos pasen por arriba y nos quedemos con todo lo que tenemos en el subsuelo en Neuquén sin hacer nada, ¿no? Bien, tenemos que aprovechar todos los recursos que Argentina tiene, no solamente Vaca Muerta, sino también la posibilidad de generar energía eólica a partir del viento, ¿no es cierto?, en la Patagonia, o a partir de la fotovoltaica en el norte, pero lo que nosotros deberíamos saber aprovechar de manera inteligente todos nuestros recursos naturales. ¿Nosotros podríamos llegar a ser competitivos a nivel mundial? Con referencia a lo que hablaba recién Cledis en el comienzo. Argentina está puesto en el mapa mundial como uno de los lugares a nivel, digamos, de las regiones geográficas en el mundo que más económicamente podría obtener hidrógeno en el mediano plazo de aquí a 2030. ¿Y de qué depende seducir a los demás a que vengan a invertir? Y depende básicamente de lograr escala
en la producción, lograr bajar los costos de capital y obviamente lo macro de Argentina, ¿no es cierto?, que es la estabilidad de inversiones. Ahora, ¿por qué Argentina está bien posicionada? ¿Es porque tienen, no sé, sol en el norte, viento en el sur? ¿Porque está bien posicionada naturalmente para la producción de energía renovable y poder después producir hidrógeno verde? ¿Por eso está bien posicionada? Sí, eso es una de las primeras características. Es una característica natural que tiene Argentina, que tiene que ver con su lugar geográfico y básicamente es que la disponibilidad que nosotros tenemos de viento o de energía solar o de otros recursos renovables es muy alta, comparado con los recursos de fuentes renovables de otros países, ¿no? Entonces nosotros tenemos un factor de planta muy elevado en relación a otros países, lo que generaría una ventaja competitiva natural enorme. Ingeniero. Sí, Leo, siempre tropezamos con la misma piedra, las inversiones y el costo financiero para hacer esas inversiones. Es decir, más allá de la bien descrita por vos riqueza de recursos, cuando a esa riqueza de recursos lo tenemos que meter adentro de una industria, de una fábrica o de una planta, nos encontramos con el costo de capital. Sí. Chile, por ejemplo, no tiene prácticamente diferencia en recursos renovables con Argentina, pero en Chile el capital cuesta 3% y en Argentina 15%. Entonces, otra vez estamos ante el mismo problema que tenemos con el litio, con Vaca Muerta, que es el costo del capital en Argentina. Así es, José Luis. Entonces, habría que, más allá de una ley de promoción que está, pero que no está reglamentada, que hoy es letra muerta esa ley, porque no se puede aplicar. Hace 15 años que la tenemos sin reglamentar. Sí. Si nosotros hoy la reglamentamos, ¿qué perspectiva hay de que vengan capitales a Argentina y no a Chile, por ejemplo? ¿Cómo podemos hacer para que eso ocurra? Y hay varias cuestiones. Las perspectivas para Argentina son enormes. Las ventajas que ya mencioné, pero también la demanda, porque la demanda, por ejemplo, de hidrógeno verde o de insumos derivados de hidrógeno verde va a ser incremental, va a ser elevada, y también los países tienen sus limitantes en cuanto al abastecimiento. Entonces nosotros tenemos también una capacidad disponible enorme para poder abastecer esa demanda. Entonces esa es una ventaja también. Pero nosotros el precio, ¿no? Perdón, porque una de las cuestiones es que es caro. Más allá de las inversiones que requiere. Desde el punto de vista técnico, ¿existe la posibilidad a corto plazo de producir hidrógeno a un precio que sea competitivo con el de los otros combustibles? Yo puedo pensar que en 5 o 6 años podría tener mi auto propulsado de hidrógeno y a un precio accesible. Es una excelente pregunta. Todavía los vehículos, desde el punto de vista de la transformación energética, es decir, pasarse a vehículos de hidrógeno para nosotros es caro, para el mundo es caro. Pero la tendencia es que para los próximos 20 años, 2040, inclusive 2050, la tecnología dominante para la movilidad, especialmente la movilidad pesada, sea el hidrógeno como la elegida, o la celda de combustible como la elegida. ¿Por qué? Porque hay un montón de otras eficiencias y ventajas desde el punto de vista ambiental que son casi diríamos imbatibles. Chicos, yo quiero ir por el mismo lado que iba José Luis con el tema de que tropezamos siempre con la misma piedra. Me parece que además de todo esto que usted dice que es absolutamente correcto desde el punto de vista de no entender el tema, el grave problema que tenemos en la Argentina siguen siendo los gobiernos. O sea, me parece que por acá pasa que se le crea al gobierno de turno que no va a correr el arco a cada rato, porque la persona que viene a invertir después termina siendo mal vista en la Argentina, y si quiere de alguna manera llevarse sus divisas y sus ganancias a otro lado, le empiezan a marcar la cancha, y eso es lo que me parece que no es bueno para la persona que venga a invertir o las empresas que vengan a invertir. Sí, esa es la situación de Argentina en términos generales, pero no solamente para el hidrógeno, sino para otro tipo de inversiones. Entonces, yo en ese lugar quisiera no ir, no porque no quiero enfrentar esa realidad, sino porque tendríamos que aprovechar el hidrógeno
como una posibilidad de tener una nueva agenda y mirar hacia adelante y mirar hacia el futuro como país. No, Esa es la gran oportunidad. Si pensamos si pensamos que el hidrógeno lo vamos a exportar, sería un ingreso de divisas importante en la Argentina. Por eso te decía que me parece que alguna vez, olvídate del gobierno que fuere, de turno, me parece que alguna vez vamos a tener que armar esa ley, alguna ley marco, para que no importa el gobierno que venga, pero que a las empresas no se les cambie el arco cada rato, ¿no? Sí. Ese es nuestro gran desafío también, digamos, bajar los costos es bajar todos los costos de capital, los costos operativos y los costos financieros. O sea, ¿lo podemos hacer barato para el país y caro para la exportación? ¿Podemos hacer ese negocio? Es una pregunta hoy difícil un poco de responder si para nosotros fuera barato. No. El salto tecnológico es enorme. Sí, una cosita, para ubicar al público, ¿no? Básicamente, en cuanto a relaciones de precios. Sí. Hoy el kilo de hidrógeno está más o menos en $10, 10, 11 dólares, algunos 12, otros 9,5. Sí. Eso me da un costo por unidad de energía por millón de BTU de $80 el millón de BTU. Cuando hoy el gasoil, para tener una idea de qué o cerca estamos, hoy el gasoil está en $15. Es decir, de 80 hay que bajar a 15 para ser competitivo. Sin eso en costo, sin considerar los costos de almacenaje y los costos de transporte, que siguen siendo más baratos con la tecnología de hoy para los hidrocarburos convencionales que para el hidrógeno. O sea, falta un camino para recorrer independientemente del costo financiero, es esto, ¿eh? Claro, pero posiblemente los caminos, si dependen, en la medida que dependen de la tecnología, se pueden recorrer de manera más rápida. A lo mejor como pasa con la tecnología, en general con las energías renovables, ¿no? El precio de los paneles solares, etcétera, etcétera, han bajado considerablemente. Ahora, yo te pregunto, pensando que esta es una tecnología en desarrollo, pero que por ahí Argentina, si pierde el tren ahora, después ya no se puede subir. Es otro tren que vemos como supuestamente los vaca muerta, los hidrocarburos no convencionales o el litio. ¿Desarrollar hidrógeno es excluyente o compite con la posibilidad de desarrollar a full vaca muerta o apostar a la industria del litio? Me encanta la pregunta, Clery, porque es la pregunta que muchos se hacen y la respuesta es no compite, se complementa. Entonces, nosotros realmente tenemos una situación ideal de acá para el futuro. O sea, suma. Pero con gas, ¿no enormemente. necesitarías en algún momento los ductos? Y te lo pregunto porque escuché a una persona de una petrolera que opera en el país hacer un comentario en ese sentido. ¿En un momento no necesitarías los ductos para transportar hidrógeno en lugar de gas? ¿No habría una rivalidad de infraestructura en ese sentido? Claro, bueno, depende, hay una cuestión macro, ¿no es cierto?, súper importante, que es que dependiendo el tipo de consumo y uso que se le va a dar, por ejemplo, para la movilidad, el hidrógeno conviene consumirlo donde se lo produce o producirlo muy cerca del punto de consumo para evitar los costos del transporte, que también son grandes. Y otra cosita, Leo. José Luis, esto es algo que tenía que ver con lo que dijiste. ¿Y cómo se baja de $80 a $15? ¿Cómo se llega? ¿Se puede hacer eso? Se puede. Se puede y se va a poder. ¿Qué tiene que ver con la cantidad que se pueda producir y eso? Con la política de un gobierno respecto de cuánto va a desarrollar. No solamente la política, porque eso sería un poco la demanda local, ¿no es cierto? Sino también de la demanda internacional. Es decir, este tema de las tecnologías es como los precios de los celulares, por ejemplo, ¿no? De las computadoras. En una época eran carísimos. Bueno, ahora lo estamos usando todo el mundo. O sea, si se agranda el mercado que te va a pedir, se abarata el costo. Totalmente. Es un tema de escala. Claro. Es una nueva tecnología que necesita escala de producción para bajar. Está claro. Matemático, digamos. Sí, la cuenta da es que más o menos para bajar la mitad del costo, ¿no es cierto?, hay que cambiar un orden de magnitud en la capacidad productiva. Eso no es una regla de oro, pero funciona bastante bien para decir que hay que generar saltos de escala productivos y obviamente de demanda para bajar al menos el 50% de los costos
de capital. Una cuestión micro. Si yo tengo la fantasía de tener un auto que esté propulsado de hidrógeno, eso va a requerir además una infraestructura de estaciones de servicio para la recarga del coche, o cada uno podría de manera individual comprar... ¿Tener su hidrógeno en casa? O ir a comprarlo a un lugar donde te lo vendan. Depende, porque eso de tener hidrógeno en casa es posible. Ya Japón lo tiene, ¿no es cierto? Ajá. Pero nosotros no iríamos tan rápido a eso. Iríamos a tener una capacidad instalada conveniente para cierto tipo de vehículos que hoy día el transporte pesado, los buses, estarían dentro de lo más conveniente. Me gustaría preguntarle a la compañía de seguro, porque para almacenar hidrógeno en condiciones económicas hay que ponerlo a 700 atmósferas, 600 atmósferas, ¿no, Leo? ¿Qué es eso? Explícanos No. qué es a 700. 700 veces la presión atmosférica, a una presión igual a 700 veces, y tener eso en tu casa, yo creo que la peligroso. compañía de seguro te va a tocar el timbre y te va a decir te multiplico por 10 el precio del seguro. Yo sospecho que hay cierto sesgo anti-hidrógeno. Con el señor Sureda, no sé si es escéptico o tiene su corazoncito petrolero. O nos quiere cuidar, ¿viste? No que no lo nos pase sé. nada en casa. Es que se abren muchas ventanas con Pero estas alternativas, se abren ¿no? con muchas ventanas con cualquier Claro. cambio tecnológico. Claro, sí, es las verdad. ventanas que son en realidad posibilidades de negocios. Exacto. Desde Lo que nueva pasa es que infraestructura, nuevos servicios. Todas las pero no sé. ventanas siempre son mucho más caras que las que tenemos hoy, Sí. ¿no? Sí. Y por supuesto que quién no va a querer ir a un espacio ¿Y vos o una querés? energía verde. ¿Viste? Y vos querés todavía leyes que estimulen a los inversores y por no- lo tanto le garanticen Pero no una importa, mayor no, renta. no. Yo quiero leyes que eso es estimulen a más los precio. inversores. ¿Por qué? Porque quiero mucha más gente que trabaje en lo privado y no en lo público, porque si no tenemos una fábrica de militantes y esto Bueno. me parece que es muy importante que sí haya inversión desde el Estado para promover Hay justamente esto, ¿no? posibilidad de eso, es muy interesante, omitiendo las otras consideraciones políticas del señor Eguía, pero hay alguna... Es muy difícil no pelear con Clery. ¿Hay alguna Es muy posibilidad? La política siempre atraviesa esto. Pero La perdón, sí, política termina atraviesa todo, Clery. es cierto, Tenemos es 2 cierto. minutos. Porque estamos hablando de inversiones Claro. privadas, yo digo. Sí. ¿Esto es algo que el Estado debería tomar como regulador simplemente, o también podría pensar en un Estado inversor En para las el dos, desarrollo? las dos cosas. No, las dos cosas. no, Por que favor, señor dos cosas. Que el Estado no Sureda, ponga plata en déjelo al Depende- invitado explayarse. depende- O sea, a Clery le Depende- gusta todo lo que está a favor de ella, lo tenemos que dejar hablar. Si no está a favor No, de ella, no, no. le corta Para la- ver qué No, dice balance. el ingeniero Iannuzzi. A ver, Gracias, Guillermo. adelante. Hay un balance, porque en algún lugar la sociedad va a tener que poner recursos. Claro. Y eso, llamémoslo Estado, gobierno, lo pondrá en beneficios fiscales, lo pondrá Claro. en infraestructura, lo Exacto. pondrá en impuestos que va a dejar de cobrar para beneficiar, Exacto. obviamente, cierto tipo de infraestructura. Entonces, obviamente que necesitamos el capital privado, las reglas claras, pero también necesitamos un marco público, ¿no es cierto?, que genere incentivos y que genere atracción de capitales. Pero en una empresa mixta como YPF que produzca hidrógeno, Yo ahí en esa no puedo dar opiniones porque no soy especialista en ese tipo de cuestiones o decisiones, pero yo creo que necesitamos de los dos, digamos, de las buenas decisiones y las decisiones inteligentes de los dos lados. Pero bastante opinado, ingeniero Iannuzzi. Le agradecemos su presencia esta noche. Muchas gracias por su Gracias, aporte y por enseñar a desasnarnos a algunos de los que estamos acá. Así que, bueno, lo volveremos a invitar. Muy amable. Cuando esto avance y cuando vengan Gracias. las inversiones que tanto queremos en la Argentina. Tenemos que hacer la primera pausa, no se vayan, seguimos hablando del hidrógeno como alternativa energética. El
El hidrógeno como insumo clave en nuestra matriz energética. Aquí estamos, gracias por seguir de allí de ese lado. Nos parece muy importante. Acordate, esta comunicación es ida y vuelta. 11 31 22 4168. Preguntas, consejos, sugerencias, todo lo que quieras. Siempre es bienvenido por cada uno de los temas que tratamos. Nos auspicia Calf, la cooperativa de distribución eléctrica de la ciudad de Neuquén, la más grande del país y líder en el uso de vehículos 100% eléctricos. Mirá. Calf es la cooperativa de servicios eléctricos más grande de la Argentina. Nació como proveedora de alumbrado público y antes que la provincia de Neuquén. Hoy cuenta con más de 100.000 asociados y además provee de servicios de sepelios, enfermería y capacitación. Calf, con vos. Bueno, está planteado el tema en este contexto de nueva matriz energética que venimos proponiendo, que estamos presentando. Queremos saber cuál es el lugar que puede llegar a tener el hidrógeno en la Argentina y hacia el mundo, si el día de mañana potencialmente se puede exportar. Le vamos a dar la bienvenida ahora a otro especialista en energía, que es Martín Guglielmone. Martín, el gusto de saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Hola, ¿cómo están? Gusto. Muy bien, gracias por estar aquí en Energía Argentina al debate. A ver, como pregunta disparadora, me gustaría saber cuál es tu opinión respecto de si crees que hay una sinergia entre el sector público, el privado y el ala científica para que el hidrógeno tenga un importante lugar el día de mañana como energía limpia en el desarrollo aquí en nuestro país. Bueno, es un tema clave lograr esa sinergia. No se podría hacer de otra forma. Te diría que es una condición sine qua non para que esto realmente funcione y despegue. La transición energética es de naturaleza tecnológica. Es decir, vamos a una matriz energética donde la tecnología va a ser la clave, el dominio de la tecnología. Pasamos de una matriz energética, la petrolera, donde el recurso es la clave, el dominio del recurso, el dominio territorial, y vamos a una que va a tener una preeminencia tecnológica. Entonces, unir estas tres partes que decís, el sector privado, el Estado y la tecnología, el desarrollo científico-tecnológico de los países va a ser absolutamente clave. Bien, abro las preguntas, Martín, a nuestro panel. Cledis. Martín, ¿cuáles serían las condiciones para pensar en el desarrollo de un negocio de producción de hidrógeno en Argentina? Y en tal caso, ¿cuál sería la perspectiva de ese negocio? ¿Estamos hablando de abastecimiento al mercado interno para el consumo doméstico o crees que solamente es factible pensar en negocios con miras a la exportación? Este es un mercado que todavía no empezó, que es una gran promesa, pero no empezó en el mundo todavía, tampoco empezó en la Argentina. La Argentina tiene que prestar especial atención a este tema porque para su producción de exportación es muy probable que en pocos años los países destino de nuestras exportaciones nos empiecen a exigir descarbonización en origen. Es decir, demostrar que esa producción, incluso la agropecuaria, pueda mostrar que es totalmente verde. Y el hidrógeno ahí tiene una función que cumplir también en el agro. Entonces, si la Argentina le prestó un mercado potencial, puede ser en la Argentina, es probable que en algunos otros países o regiones, como Europa y Asia, esto empiece antes. Entonces, los proyectos en la Argentina podrían empezar como exportación, pero siempre teniendo en cuenta que va a haber un potencial importante en la Argentina y en la región, si realmente la economía del hidrógeno empieza a existir y a funcionar. Bien, Carlos. Martín, ¿en cuánto tiempo calculás que eso podría suceder? ¿Y qué pasaría entonces con las empresas petroleras? Porque digo, de alguna manera, esto creo yo, insisto, siempre digo lo mismo desde la ignorancia, ¿competiría una cosa con la otra o no sería así? Los planes de descarbonización de los países más importantes del mundo apuntan a 2050-2060. Así que son 30 años que tenemos por delante, que es poco tiempo para hacer una transformación descomunal, sin antecedentes en la historia humana. Es lo que estamos viendo es realmente sin precedentes, por la magnitud y por la velocidad en que se puede dar. Pero en cualquier caso,
todas las energías van a tener que ir coexistiendo a medida que se puedan ir reemplazando. Esto no es de un día para el otro, así que los hidrocarburos van a tener una vida en la medida que otras la vayan reemplazando. Las empresas petroleras ya están cambiando sus planes, cambiando sus planes de negocios hacia estas energías. Por supuesto, coexistiendo con las que ya existen, con los hidrocarburos, que tienen que ir y ya se están yendo a descarbonizarse también. Entonces, tiempos, proyectos grandes de hidrógeno no podemos estimar en la Argentina menos de 10 años, son proyectos grandes que llevan mucho tiempo para que estén operativos y exportando o funcionando. Los proyectos grandes anunciados en el mundo están apuntando a 2026, 2028, y los hidrocarburos acompañando este proceso, descarbonizándose en la medida de lo posible, ahí donde aparece para el gas natural la oportunidad del hidrógeno azul. Bien, te pregunta ahora el ingeniero José Luis Oreda. José Luis. Sí, Martín, ¿qué tal? Buenas noches. A ver, uno podría pensar, y otra vez en el mismo lugar geográfico, no todo parece irse a Bahía Blanca. El sur de Buenos Aires con la energía verde, a la cual a mí no me cae simpático, pero que existe, y como decía Cledi, pero está esa energía verde. Y con esa energía verde en Bahía Blanca se podría producir hidrógeno. Con el hidrógeno se puede producir fertilizante, se puede producir metanol y estás en el puerto. Con lo cual vos vas a exportar los productos de la energía verde. Pero eso sería muy viable, digamos, en la medida en que vos puedas bajar los costos de producción de hidrógeno, porque si no, no te va a acercar nunca a lo que cuesta internacionalmente el fertilizante o el metanol. Entonces, hay una condición insoslayable que es desplomar los costos del hidrógeno. La pregunta es, ¿se pueden bajar estos costos? Esa es la pregunta. ¿Se pueden bajar esos costos? ¿Se pueden bajar dramáticamente y, qué sé yo, en 10 años bajar dramáticamente esos costos? No sé. Bueno, estamos de nuevo, la Argentina de nuevo tiene una oportunidad muy interesante, que son sus vientos, su velocidad y su constancia. Este mercado o en este negocio necesita algunas condiciones. Vientos muy fuertes y constantes, agua a mano para la electrólisis y para exportar, para sacar los productos o para venderlos en el mercado interno. Grandísimas extensiones de tierra deshabitadas. ¿A dónde se da eso en el mundo? En nuestra Patagonia Sur. Si uno mira el mapa de vientos del mundo, ve muy claramente cómo hay una zona que es la Patagonia Sur, Argentina-chilena, donde esto, diría de Bahía Blanca hacia abajo, donde esto es posible. Y más abajo que Bahía Blanca, diría, para hacerlo realmente competitivo. Los grupos de energía del mundo están mirando esto. El mundo está mirando nuestra Patagonia como un lugar, digamos, candidato para un hub de hidrógeno. Para ser competitivos, esto va a ser un negocio de centavos. Y sí hay cálculos preliminares, por supuesto, que indican que con los vientos que tenemos en la Patagonia Sur sobre todo, y algunas otras condiciones que reúne la Argentina, podríamos ser competitivos incluso con el hub que está apareciendo como el primero en despegar, que es el de Australia. Entonces... Perdón, sí. Martín, pero estoy pensando, quiere decir que el mundo está mirando la Patagonia Argentina para la producción de hidrógeno verde. Entonces, ¿cuál es la condición para que dejen de mirar y pasen a desembolsar los dólares necesarios para encarar un proyecto de inversión? Bueno, en primer lugar, que el mercado en sí debe ser verificado y debe cerciorarse que ese mercado va a existir.
Hoy el mercado del hidrógeno verde es una gran promesa. Yo personalmente creo que hay muchas razones para creer que va a despegar, pero por supuesto que hay que cerciorarse que ese mercado exista. Los proyectos deben ser estudiados dónde y cuál es el modo en que se diseñan esos parques eólicos, que no son exactamente iguales a los que nosotros ya conocemos. Es decir, hay una serie de condiciones físicas, económicas, por supuesto, que deben darse, y después las condiciones del país para recibir esas inversiones. Argentina, obviamente, tendrá que trabajar y ya está trabajando fuertemente en crear las condiciones para poder posibilitar esas inversiones, que son condiciones económicas financieras, también son condiciones legales, son condiciones de marco regulatorio que el país debe desarrollar para acompañarlo y para formar parte de ese proceso. Yo creo que la Argentina tiene que aprovechar esta oportunidad formando parte de ese proceso, intentando incorporar tecnología desarrollada en la Argentina a esos procesos, mano de obra calificada argentina a esos procesos. Entonces, hay todo un trabajo que desde el Estado, y creo yo, este es un tema ideal para la unión de todas las fuerzas políticas, para trabajarlo y generar las condiciones para realmente poder aprovechar estas inversiones y que Argentina se convierta en un productor mundial del hidrógeno, si es que efectivamente esta economía empieza, como yo casi tengo la certeza que va a suceder. Bueno, Martín, muchas gracias por tu testimonio, por haber estado aquí en Energía Argentina al debate. Creo que hiciste una apreciación global muy importante de las oportunidades que se tienen. Ahora, como siempre, aprovecharlas. Así que, bueno, te volveremos a llamar. Cómo no, con gusto. Esto recién empieza y es realmente un camino apasionante el que se viene. Es verdad, esto recién está empezando. Martín Guglielmone, otro especialista en energía. Quiero contarte que durante toda la semana nosotros vamos a dejar a través de nuestro Instagram una pregunta que tiene que ver con el tema que vamos a hablar. Por ejemplo, lo hicimos esta semana. ¿Qué sabes vos del hidrógeno como energía alternativa en nuestro país? Testimonios de la gente, de ustedes. El hidrógeno como combustible para los automóviles va a ser el sucesor de los combustibles fósiles. En países como Noruega ya se utiliza, es el presente. Aquí en Argentina todavía falta el desarrollo de la infraestructura, pero a mi entender va a ser antecesor al auto eléctrico. El hidrógeno es el elemento químico más ligero y abundante del universo. Recordemos que en el agua está presente allí con 2 moléculas contra una molécula de oxígeno, que es la composición química del agua. Y uno de los procesos para obtenerlos es la electrólisis. Es un gas que tiene un contenido energético más alto de todos los combustibles, ya que allí genera más del doble de la energía de lo que genera el gas natural y las gasolinas convencionales. Es inoloro, es incoloro, es insípido y no es tóxico. El hidrógeno verde, por ejemplo, sirve para generar electricidad y combustible a través de residuos, mientras que el hidrógeno gris o el azul son generados a través de origen fósil. El hidrógeno como fuente de energía es además muy buena como forma de cuidar el medio ambiente, ya que no emite gases de efecto invernadero y podrían aliviar la dependencia del petróleo. Hola, buenas noches. Me pidieron la opinión del hidrógeno como fuente de energía. Opino que por un lado es muy bueno. En la combustión con el oxígeno lo único que genera es vapor de agua, así que no es contaminante para nada. Tiene un problemita que no se ve la llama, pero bueno, usado en un automóvil, por ejemplo, no hay drama con eso. Lo que sí tengo entendido es de que para fabricar el hidrógeno, que en el universo hay mucho, pero en la Tierra hay poco, se necesita mucha energía. Creo que se obtiene del gas natural y me parece que hay estudios de obtenerlo del agua del mar. Pero reitero, mucha energía se necesita para fabricar el hidrógeno, entonces esa energía a su vez es contaminante. Había que compatibilizar una cosa con otra para ver si el hidrógeno es muy bueno porque no produce contaminantes, pero para fabricar el hidrógeno se necesita mucha energía que sí produce contaminantes.
Bueno, muchísimas gracias a toda la gente que ha dejado su respuesta. Gracias por participar. Acordate, podés hacerlo a través de nuestras redes dejándonos tu testimonio. Tenés que buscar la consigna en nuestro Instagram, @energiaargentina.eldebate. Y te grabas vos con el celu, como hiciste recién, para dar a conocer tu opinión del tema de la semana. A ver, José Luis, había quedado pendiente. ¿Qué podemos esperar de esto que se denomina el consorcio H2AR? A ver, el consorcio hoy está constituido por numerosas empresas privadas, tanto fabricantes de automotores, porque es uno de los mercados como compañía de energía, por el CONICET y por, digamos, una asociación público-privada, que en este momento está en una suerte de vida latente, porque no tenemos una ley reglamentada. Es decir, hoy Argentina, en términos operativos, no tiene una ley que pueda utilizarse para el desarrollo del hidrógeno. Entonces, la ley que tenemos, que desde el 2006 pasaron 15 años, pasó mucha tecnología en 15 años, hoy probablemente habría que hacer una actualización de esa ley y una vez que esté actualizada, habría que reglamentarla y entonces sí ponerla en operación. Años es una vida en este contexto. Claro. No, perdón, ¿puedo acotar algo, José Luis, respecto de eso? En realidad la ley que está sancionada es una ley básicamente de promoción fiscal. Claro. Digamos que lo que promete son ventajas impositivas a quienes desarrollen proyectos de hidrógeno. Tendría que ampliarse. Lo que da la impresión que en esta coyuntura y en la actualidad los potenciales inversores esperan auxilios adicionales al de las desgravaciones. Ese es solo un capítulo, pero aspiran a más. Sí, yo lo que quería agregar otra cosa, que a la ley también hay que actualizarla para focalizar mejor en qué tecnología se va a promocionar, porque la ley hasta ahora no ha elegido prácticamente. Yo puedo venir con un proyecto para hacer hidrógeno a partir de carbón, por ejemplo, que es la antítesis de lo que se quiere buscar. Entonces, la ley debería dirigir, orientar esos beneficios a determinadas tecnologías que son las más eficientes y las que más se adaptan a la potencialidad de Argentina. Y eso la ley no lo ha hecho todavía. Yo no sé por qué supongo que el señor Sureda se puede referir al hidrógeno azul, que es aquel que se produce a partir del gas, como decíamos antes. Claro. De alguna manera estás aprovechando. No, es una interpretación, no me mires así. Es una interpretación maliciosa. No, de ninguna maliciosa no. Maliciosa no, pero claro, porque Argentina tiene gas y en esa transición, ya no la transición energética global, sino esa transición a nuevos recursos o a carburantes verdes, Argentina podía aprovechar el gas aplicándole una tecnología que ya existe de captura de carbono y producir hidrógeno azul. No, y pero después yo no en un me refiero futuro a el eso. verde. No, yo no me refería a esa, porque es mucho más eficiente utilizar el gas natural per se. Para darte una idea, el gas natural vale $3, el hidrógeno vale $80. Bueno, no soñemos, ¿viste? Pongámonos las cosas. Pero bueno, mañana puede veremos. Que rápidamente cambien las condiciones. Bueno, no sé. Y Siempre hay un milagro. Sí, yo me refería a otra cosa. Hay dos que son los expertos en este tema. Yo, por ejemplo, vos lo debés conocer, José Luis, y seguramente quizás vos también, y vos, Clevis, quizás también. En Neuquén tenés un lugar que se llama la Cordillera del Viento. Sí, claro. Yo me pregunto, ¿por qué hay, por ejemplo, no hay molinos? Porque tienen que darse algunas otras condiciones, no solamente el viento. No el tiene costo que de nevar, la transmisión eléctrica. Viento y agua abajo. ¿El costo de qué? La transmisión eléctrica. Uno de los problemas que tiene un territorio como Argentina extendido es que tiene las fuentes de energía renovable lejos de la demanda. Entonces, para vincular oferta y demanda tenés que hacer unas inversiones tremendas en línea de transmisión eléctrica. Adivinen quién, por lo menos en los proyectos que hay, quién haría esas cuantiosas inversiones para reforzar las redes de transporte eléctrico. ¿En la Patagonia? En cualquier lugar del país. ¿Quiénes las harían? El Estado. Claro. Si Están no denostados por el ¿quién lo señor haría, Carlos Seguía. No. Está muy bien que lo haga el Digo, Estado, porque, a ver, de alguna manera también desarrollarías ese sector de Neuquén que hoy es casi inhóspito y que realmente creo que reúne todas las condiciones, como recién decía, hay agua, viento, unos vientos. ¿Y qué hacemos con la tarifa, Carlos? No, por eso digo, a ver, si el Estado va a hacer ¿quién pagará esas redes? Si el Estado invierte. El Estado somos nosotros. Claro. Nosotros lo
vamos a pagar. Exactamente, Y pagamos tantas cosas que le diste. Que paguemos algo que sea realmente importante, yo aplaudo. Seguro. A ver, tengo preguntas de la gente, porque recuerdan ustedes que en el programa pasado hablamos del tema subsidios. Por ejemplo, dice, mi nombre es Matías, trabajo en una constructora relacionada al rubro energético, coincido con el ingeniero de AES, el sistema eléctrico necesita un marco legal eficiente de inversiones. ¿Hay que armar un plan integral que involucre a todos los actores y baje la corrupción? Sí, eso seguro. Bueno, sí. No sé qué contestar claro, a sí. eso. No puedo. Es muy retórico. Es incontestable. Bueno, voy con otra. Perdón, pero ¿puedo acotar algo nada Dale, más? dale. La corrupción, yo sé que la corrupción es un mal instaurado en Argentina que hay que erradicarlo, pero a veces nos creemos que somos los únicos. Y lamentablemente la corrupción es un vicio mucho más extendido geográficamente. Pero eso es un totalmente. Consuelo, eso es un consuelo tonto. No, Sí. es que es Que me una mirada importa a mí realista. si los chilenos o los chinos son corruptos. Yo no quiero que haya corruptos en Argentina. Por supuesto, yo tampoco. Soy Carlos de Neuquén. En el Chocón, Cerros Colorado, fue construido por el Estado con promesas de inversión que nunca se hacen y tenemos las tarifas, dice, más caras del país. ¿Es esto cierto? No sé si del país, pero son carísimas. Son caras. Lo hablamos En la otra Neuquén vez. sí, son caras. Sí, sí. Pero eso la verdad que es contábamos lo que valía acá, las facturas de luz de mis hijos y lo que yo pagaba en Neuquén. Sí. Ahora, ¿por qué? Bueno, lo explicaban ustedes el otro día. Bueno, tema, son ¿no? los costos locales, Claro. digamos. La Sí. energía en Neuquén es distribuida por una gran cooperativa, como es el caso de Cal, que tiene en cuenta una serie de problemas, geografía, distancia entre escasez realidad, del consumidor, en fin, hay es la una cooperativa solo de Neuquén Capital, porque después Sí, tenés el sí, EPEN, que es el que brinda Claro, el servicio en eléctrico. un interior neuquino que es casi Sí, desértico, tal con cual. grande distancia, entonces los costos también no pueden ser lo mismo que en Buenos Aires. Una pregunta más. Andrea Verazategui, ¿cuántas personas consumen energía gratis en barrios y villas de Buenos Aires y las grandes ciudades? ¿Ese costo quién lo paga, quién lo absorbe? Pregunto. Nosotros, Ese- perdón. ese- sí. Es más, en CALF, a CALF, ustedes saben más, pero digo, en este caso, CALF, la electricidad que no cobra, paga una multa por electricidad que no cobra. Claro. O sea, no solamente que lo pagamos nosotros, sino que además pagás una multa por la electricidad que no se cobra. En realidad, en el caso del área metropolitana de Capital y de Gran Buenos Aires, hay acuerdos para que sean los estados, en realidad era el Estado Nacional, después se pasó a esa jurisdicción provincial, la ciudad, nación y la provincia de Buenos Aires son las que tienen el compromiso de pagar la energía eléctrica que consumen los barrios carenciados, que están definidos con parámetros técnicos. A veces pagan, la ciudad en general es más puntual en los pagos, la provincia de Buenos Aires no tanto. Bien, bueno, y para finalizar, el dato de Cledis, que trasciende muchas veces lo que estamos hablando, o es inherente en algún punto. La pregunta es, Cledis, ¿cuál fue el momento de quiebre de la recaudación impositiva de la historia reciente? A ver, de la historia reciente, yo te puedo hablar, te lo respondo. Sí. Podemos hablar del trienio del infortunio o un trienio triste. ¿Por qué? Porque los últimos datos, y esos son importantes porque la macroeconomía condiciona las posibilidades de inversión, negocio, etcétera, etcétera, cosas de las que hablamos muchas veces acá. Bueno, los últimos datos de recaudación pueden ser alentadores, la recaudación le está ganando a la inflación, la recaudación incluso de la seguridad social, que es una pauta de qué está pasando con el empleo. Claro. ¿no? Pero sin embargo, esos despuntes, esos brotecitos verdes, en realidad no significa que haya habido un cambio drástico en la tendencia. Desde mediados del 2018, tanto la recaudación tributaria como la masa salarial le vienen perdiendo contra la inflación. Por eso hablo de un trienio triste y que involucra a dos gestiones de gobierno diferentes. Claro, porque hablaste del final de Macri y el comienzo de Alberto. Exactamente, desde junio del 2018, que hubo una especie de quiebre donde esos dos factores están en decadencia. La masa salarial, comparándola, está perdiendo contra la inflación y la recaudación fiscal de la nación también. Bueno, estamos llegando al final. Creo que ha sido muy interesante hablar del tema del hidrógeno porque, como decíamos al principio del programa, la gente lo descubre como
algo que puede ser parte de nuestra energía alternativa, así que bienvenido sea. Acordate que nos podemos seguir comunicando, es muy importante este ida y vuelta porque todos aprendemos a la par con los invitados y con los especialistas. Nuestro WhatsApp 11 31 22 4168, repito, 11 31 22 4168 para este ida y vuelta. Tenemos las redes sociales con nuestra consigna, que la vas a conocer apenas terminemos este programa. Y agradecimiento también, como hacemos siempre, a la gente de ED Makeup. Podés encontrar sus productos en edmakeup.com. Hemos llegado al final, queridísimo panel. Muchas gracias por haber estado aquí. Ya comienza el lunes. Gracias a ustedes por haber aguantado despiertos. Nos parecía muy importante que cada domingo y arrancando una nueva semana estés ahí para aprender de esto que es Energía Argentina, el debate. Hasta el próximo domingo. Chau.